Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15, versículo. Estamos hoy desde el 6 hasta el 11. Es aquí donde encontramos en este capítulo tan interesante, después de la disputa de Antioquía, nosotros nos encontramos con el discurso de Pedro. En realidad aquí tenemos un discurso muy interesante. Pedro entonces, en medio de una gran disputa, él se pone de pie también y va a hablar sobre este tema, el tema de la circuncisión. Nosotros decíamos desde el capítulo 15, desde el versículo 1, esta gran discordia, esta gran disputa, esta gran controversia de Antioquía. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una gran agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bien recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y relataron todo lo que Dios había hecho por ellos. Pero se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar sobre este asunto. Apóstoles y presbíteros se reunieron para deliberar este asunto. De tamaño de esa imagina, ¿verdad? O sea, los fariseos que se habían convertido, ciertamente, hasta estábamos mirando hasta de una manera positiva, ciertamente, y con la todo negativo, sino que ya esa vas a cuera, o ya posee y pon mía, etc. O sea, todos los detalles que nosotros podemos encontrar aquí en cuanto a un esfuerzo, ¿verdad?, por hacer entender que el seguimiento de Jesús es una decisión, ¿verdad? Solamente que aquí los fariseos estaban pidiendo una decisión del seguimiento más bien, primero de la circuncisión, del rito como tal, y luego también el seguir la ley, ¿verdad? Es decir, obligarlo a observar.
tienen que seguir la ley de Moisés, tienen que observar, pero absolutamente así a rajatabla. En síntesis, le están pidiendo que ellos primero sean judíos, judaísmo, y luego entonces seguidores de Cristo, ¿verdad? Que en la lógica, si uno lo piensa bien también, podría decir, no es que estaría tan mal lo que ellos están diciendo, ¿verdad? Pero ¿por qué y en qué sentido? En el sentido de que ellos, para poder entender toda la historia de salvación y lo que sucede con la persona del mesianismo, la persona del Mesías, Jesucristo, como cumplimiento del Antiguo Testamento, para el Antiguo Testamento. Solamente que aquí Pablo y Bernabé intuyen algo más. No es simplemente entonces meternos a cumplir leyes o a cumplir entonces ritos. No. Aquí lo que tenemos que entender es el alma de todo un trabajo y de toda una propuesta de salvación que Dios ofrece a su pueblo. Como dice, ¿verdad?, la palabra de Dios de la creación del mundo, que es el Espíritu. Dice Pablo y Bernabé. Ellos están diciendo que lo esencial es lo espiritual, el espíritu, para que exista un verdadero cambio. Vivir de acuerdo a la propuesta del Señor. Vivir de acuerdo a los elementos esenciales, porque si no, ya puede llegar, ya no es famoso rito, ya puede llegar, entonces, ya popea, ya podamos hacer, ya poma. Pero, ¿qué espíritu le damos a esa ley? ¿Qué espíritu le damos a ese rito? Claro que es importante, ¿verdad?, todo lo que es manifestación también antropológica, porque toda manifestación simbólica, ritual, nos habla mucho de lo que nosotros tenemos por dentro y es la manera también como nosotros vamos expresando. Porque es importante y esencial desde un aspecto antropológico. Manifiesta. Bueno, está muy bien. Pero sin embargo, Pablo y Bernabé insisten en el espíritu, en el espíritu. Aquí, sin embargo, se encuentran con estos fariseos que ellos insisten, quieren. Es necesario circuncidar, es necesario circuncidar. Y luego, más todavía, están diciendo hay que obligarlos a observar la ley de Moisés. Entonces, se reunieron los apóstoles y los ancianos, ¿verdad?, para conocer y para ver un poco este asunto. Tenemos que solucionar. Vamos a ver un poco. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para deliberar este asunto. Estos líderes, es decir, los que están al frente, son los que se van a reunir para llegar a lo central y lo elemental. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos ayuda, nos fortalece. Y hoy estamos con el profeta Malaquías, estamos en el capítulo 3 del 13 al 20a. Sus discursos son arrogantes contra mi oráculo del Señor. Ustedes objetan, ¿cómo es que hablamos arrogantemente? ¿Por qué dicen, no vale la pena servir al Señor? ¿Qué sabemos con guardar sus mandamientos? ¿Para qué andamos enlutados en presencia del Señor de los ejércitos? Al contrario, nos parecen dichosos los malvados. A los impíos les va bien.
tientan a Dios y quedan impunes. Entonces los hombres religiosos hablaron entre sí. El Señor atendió y los escuchó. Ante él se escribía un libro de memorias a favor de los hombres religiosos que honran su nombre. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esto es lo que nos suele pasar, ¿verdad? Es la teología de la retribución. Porque ñande ya lleva. El que hizo el mal, hemos pecado y por lo tanto somos castigados por el Señor. Pero sin embargo, con ya es otra cosa. Con hay ñañitea, con hay ya puestea, con hay por mondá. Estos que son corruptos, pero sin embargo parece que les va bien. Tienen mucha plata, viajan de aquí para allá, están en el lujo, están en el derroche, mientras hay otros que no tienen que comer, viven en la miseria, en la pobreza, porque oye mondapay yubicuera, por falta de moral. Está la pocaneja, está la corrupción. Y entonces ahí es justamente que uno se hace la pregunta, y Malaquías se hace la pregunta, el pueblo se hace la pregunta. Y entonces decimos, ¿qué es lo que va a suceder, Señor? ¿Cómo puede ser esta realidad? Y ahí viene la respuesta de Dios. Me pertenecen, dice, como bien propio el día que yo preparo. Me compadeceré de aquellos que verdaderamente están sufriendo, de aquellos que buscan, sobre todo entonces, la honestidad y el amor. Queridos amigos, esta es la promesa de Dios. Es decir, ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. Y tenemos que crecer en los valores y en los principios de Dios para que podamos traer el reino de Dios en medio de nosotros. En la medida en que nosotros, cada uno de nosotros, crecemos en los valores de Dios, ciertamente que el reino de Dios se puede hacer realizar para todos, la equidad para todos, la igualdad para todos. Pidamos esta gracia hoy especialmente para nuestro país, para nuestro Paraguay, para nuestras familias, para nuestra iglesia. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos hermanos y hermanas, en el ciclo de catequesis dedicada al celo apostólico, hoy nos inspira el testimonio de Santa Josefina Baquita. Nació en Sudán y cuando tenía apenas 7 años fue raptada y convertida en esclava. Durante su esclavitud padeció numerosos sufrimientos físicos y morales. A pesar de tantas heridas recibidas, cuando conoció a Cristo experimentó una gran liberación interior. Se sintió comprendida, amada y capaz de amar y perdonar como Jesús perdonó a los que crucificaron. La experiencia del perdón hizo de Baquita una mujer pacífica y pacificadora, libre y liberadora. Su ejemplo nos muestra el camino para liberarnos de nuestros miedos y de nuestras esclavitudes, para desenmascarar nuestras hipocresías y egoísmos, para reconciliarnos con nosotros mismos y sembrar paz en nuestra familia y comunidades. Su testimonio de vida nos enseña que el celo apostólico se expresa en gestos de misericordia, de alegría y de humildad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española,
Pidamos a Nuestra Señora del Pilar, cuya fiesta celebramos mañana, que nos ayude a seguir el camino de la santidad, testimoniando la fuerza transformadora del perdón de Cristo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar a la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conozco.
te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro, Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Este es el famoso concilio de Jerusalén. Ante una controversia, ¿verdad?, tan grande en Antioquía, hay que circuncidar, no hay que circuncidar a los paganos. Ellos tienen que vivir, tienen que hacer, tienen que ir en el cumplimiento de la ley de Moisés. Ciertamente que Pablo y Bernabé dan un salto cualitativo mucho más allá. Ellos dicen, no, en este sentido no es lo necesario, lo elemental y lo fundamental, ¿verdad? Sino que nosotros en todo caso tenemos que mirar y si tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros y basta. Es decir, nosotros tenemos que ofrecer el Evangelio nos libera de toda esta cuestión de ritualidades, el Evangelio de Jesucristo nos libera de todo lo que es simplemente la ley de Moisés. Pero hay que darle vida verdaderamente, hay que darle vida, porque el seguimiento de Jesucristo ya es el cumplimiento y la realización de todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Ciertamente que tenemos que conocer, ¿verdad? Pero eso no quiere decir absolutamente, no quiere decir nada para nosotros en el sentido de que nosotros vamos a vivir y vamos a hacer de acuerdo a la propuesta, ¿verdad?, de lo que el Señor nos está dando y nos está diciendo aquí. Ahora, en estos versículos, justamente nosotros entendemos que estos líderes se reúnen para resolver el asunto, pero ella primero mueven. Esto me parece que es esencial. Ya con las famosas tendotallas ella lleva. Hoy mantea con la ñande apitepe, umi, oñembratea, ojesha, oñamindu ujico ahí, pa evala y catuaya, por eso yo insistía mucho que cuando nosotros no buscamos verdaderamente la unidad, entonces nosotros no podemos decir que estamos viviendo la vida cristiana. Atención, el cristianismo de por sí, aquí el capítulo 15, Hechos de los Apóstoles, nos está enseñando muy bien y nos está diciendo, ¿verdad?, que es esencial y fundamental, ¿verdad?, que nosotros procuremos la unidad, que busquemos todos los medios. Imagínense lo que está haciendo Pablo, lo que está haciendo Bernabé, e incluso ellos con justa razón están llevando también a otros, así nomás te dice, a otros, habiendo mujeres y malas, uno de los discípulos también a quienes ellos están llevando y que es griego, ¿verdad? Pero ahora hay una comitiva, cómo tenemos que afrontar ciertos problemas que seguramente siempre vamos a tener, como en cualquier comunidad, como en cualquier familia. Entonces ya huerecota a no debe bueno se allá posee allá pa pendeña de yara yera sehin hacia allá posee lleva pende esa cago y llore. Y aquí lo que el Señor nos está mostrando es que tiene que haber un camino de unidad. No podemos entonces encerrarnos en nosotros mismos y decir, bueno,
yo recibo una revelación, yo esto, yo aquello, gente movida, yo inventa. Es lo que pasa muchas veces, ¿verdad?, con estos protestantes y con las sectas, ¿verdad? Que ellos parece que amanecen hoy, ¿verdad? Y, porque leyó ahí, dice, yo descubrí aquí la pólvora, descubrí la pólvora. Es decir, en síntesis, ¿dónde descubrí bebé? De la de mañana lleva, te estás mirando dentro de tu ombligo mismo. Y entonces no sos capaz, ¿verdad?, entonces de buscar. Si hay incógnitas, verdaderamente aquí te está mostrando cuál es el camino. El camino es este diálogo y sobre todo, como hace Pablo, hace Bernabé. Bajan, dice, hasta Jerusalén, buscan de encontrar aquí qué es lo que van a buscar y qué es lo que van a procurar encontrar. La unidad. Lo que van a procurar es encontrar la unidad. Entonces eso implica también mucha renuncia. Entonces, no dejaron que solo pasara el problema. Porque puede pasar, como siempre sucede en toda relación. Existen problemas y no somos capaces de afrontar, de hablar, de decir. O porque ya creyé, o porque directamente no le damos importancia también y entonces dejamos pasar. Pero aquí está la gran responsabilidad, tanto de una comunidad que está en camino y entonces tiene que hablar, tiene que decir, como también una comunidad que se confronta, ¿verdad? Se confronta con los demás. Una comunidad que procura verdaderamente entender, ¿verdad?, lo que está diciendo el hermano que predica, que anuncia, que dice, aquí en este caso son los fariseos. Entonces, ellos están exigiendo cosas, pero entonces, incluso al comienzo decía, luego hubo un altercado ahí, hubo un altercado entre ellos. Pero por lo menos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, esto tenemos que zanjar. Nosotros aquí estamos diciendo y nosotros conocemos bien cuál es la realidad y nosotros sabemos cuál es la propuesta también de liberación del seguimiento de Cristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now, to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you, and let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir
final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Here Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias, a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer.
tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos en su reino de bondad. Para siempre junto a Él viviremos sin temor. Nadie puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo muy interesante, muy lindo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Y aquí nos encontramos justamente, ¿verdad?, con este discurso de Pedro. Al cabo de una prolongada discusión, Pedro se levantó, ¿verdad? Entonces Pedro se levantó, dijo: hermanos, ustedes saben que Dios desde los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros, Él no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios pretendiendo imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar? Por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Bueno, hasta aquí entonces este capítulo muy importante, ¿verdad?, sobre el Concilio de Jerusalén. En medio de esta gran disputa, ahora entonces le tenemos al apóstol Pedro. Pedro, que va a hablar sobre este tema, la discusión. Ahora con ella lleva la tendosta. Es importante, es esencial y fundamental. Por eso que hay ciertos elementos que tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra exégesis, porque ustedes saben que la religión de por sí, la religión es un religarnos a lo existencial, es religarnos a nuestra vida. Si yo estoy diciendo religarme, unirme nuevamente, buscar el sentido de la vida, el sentido de mi comunidad, donde encuentro que es la base de mi propia sociedad y de mi propia existencia. Desde mi nacimiento necesito de una comunidad. Papá y mamá Loya son los primeros que me dan la vida. O sea, el elemento comunitario, el elemento de la familia es esencial y fundamental. Desde el aspecto antropológico, del aspecto del hombre como tal, ¿verdad? Bueno, desde aquí, entonces nosotros tenemos que mirar
los otros elementos, ¿verdad?, que después forman, ayudan y nos hacen reflexionar sobre nuestro camino de la fe. Por eso es el hecho de religarnos, religión. Y así entonces, cuando dice, después de una prolongada discusión, Pedro se levantó y dijo: hermano, ustedes saben que Dios de los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, es decir, coabe si yo que fuera, yare cotanteo y jañe cotenga, siempre la tendota. Siempre va a ser necesario el tendota. Nuestra vida depende siempre de lo que vamos transmitiendo, y esa es la tradición. Tradición quiere decir transmisión. Por eso entonces ya tenemos que entender bien también lo que significa la tradición de la iglesia. Tradición de la iglesia quiere decir la transmisión de los valores, de los principios, justamente de lo que Dios va manifestando. Pero también dentro de eso nosotros entendemos y sabemos que para que exista esto, siempre miramos el aspecto antropológico, queridos amigos, pues la religión es religarte a tu existencia, a tu esencia. No podés hacer nada, entonces no sos vos. O mejor dicho, no somos nosotros, porque tenemos que mirarnos como comunidad. Si yo existo aquí es gracias a mi comunidad. Y si nosotros existimos aquí y nos sostenemos los unos a los otros, es gracias a la presencia personal de cada uno de nosotros, ¿entienden? Entonces, si miramos desde este punto de vista, vamos a poder dar saltos, yo les diré, queridos amigos, cualitativos, en todo lo que significa también para nosotros hacer un camino de liberación, de salvación, de buscar lo esencial, lo fundamental y llegar a lo bueno, llegar a aquello que a todos nos hace feliz. Por eso entonces yo justamente insistía mucho y decía ese famoso vamos a estar mejor, vamos a estar mejor. Yo insistía mucho desde el comienzo, todos vamos a estar mejor. Tenemos que incluir la comunidad. Entonces, porque si nosotros simplemente estamos mirando como un grupito, entonces nos estamos haciendo sectas, ¿entienden? Si nosotros simplemente miramos nuestro propio provecho, nuestra propia inclinación, nuestros propios deseos, entonces estamos dejando lo esencial y lo fundamental de ese llamado vocacional que es un llamado comunitario. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe y Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Buenas noches a la audiencia de Ñande Yarañe. Estamos aquí compartiendo en el Shopping del Sol de una película basada sobre la vida de nuestro padre de la fe, Abraham, que tiene muchas cosas que darnos a aprender. Por ejemplo, la obediencia. Y dentro de las actividades que estamos realizando para sostener el canal, el primer canal católico Ñande Yarañe, estamos ofreciendo este espacio para difundir la palabra de Dios. No solamente por las cámaras, por las pantallas chicas, sino también en pantalla grande, por el cine. Y como dijo San Pablo, ay de mí si no evangelizara. Entonces, los que no pudieron venir hoy para ver esta película,
Les esperamos para las próximas funciones que vamos a tener, que vamos a estar organizando también para difundir la palabra de Dios. Buenas noches y muchas gracias. Mira, me encanta tener esta oportunidad para apoyar, de ver esta película, para apoyar a nuestra querida Fundación Ñande Yarañe. Y bueno, vamos a disfrutar para enterarnos más profundamente de la historia de todo el cristianismo y de todo, porque toda esta historia de fe también viene de Abraham, ¿verdad? Pues somos todos sus hijos. Entonces, nos gusta y le invitamos a todos aquellos que puedan venir, a todos aquellos católicos y no católicos también, que gusten de esta hermosa historia bíblica, que vengan a profundizar sobre esta hermosa narración. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Nos interesa mucho por justamente una cosa bíblica, que fue un hecho real, entonces queremos ver, estamos con muchas expectativas. Nos pone muy contentos que haya esta clase de películas y ojalá que haya muchas más de este tipo que nos vuelven a traer al cine, porque hay otros tipos de películas que a nosotros en familia ya nos alejó de los cines y ahora con este tipo de películas estamos volviendo nuevamente, ojalá que por eso haya más de este tipo de películas. Estoy muy emocionada por ver esta película, por el mensaje profundo que tiene Dios para darnos aquí. Y nada, con todas las ilusiones de pasar una noche espectacular. Muy emocionada porque es la primera vez que Ñande Yarañe pone en puesta una película tan importante e interesante como es sobre Abraham, su único hijo. Y creo que tiene mucho que ver también al mismo tiempo con lo que está pasando actualmente, la guerra que se está suscitando. Entonces es importante conocer esta historia, que justamente ahí se inicia todo este conflicto que hoy lo seguimos arrastrando. Estamos felices de poder formar parte también de este estreno, de que Ñande Yarañe apoye y por supuesto con todo nuestro equipo, con todo esta fundación que estamos hoy presentes en este estreno. Felices de poder compartir esta maravillosa noche. Saber toda la historia de Abraham, obviamente para eso vinimos y para apoyar a la fundación. Que nos deje una enseñanza, especialmente a todos los católicos creyentes. Pasarla muy bien y aprender siempre, me imagino que tendrá buenos contenidos. Estamos ansiosos de disfrutar un poco de algo cristiano, religioso, para tomar alguna enseñanza un poco de eso, sí. Esa es nuestra. Y la verdad que una buena expectativa. Esperemos que sea muy buena. Me imagino que sí. Y espero conocerle más a Abraham. Su único hijo. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. anuncio del ángel del Señor, y por tu fe llena de gracia, concebiste en tu seno al Salvador. Salve Madre de Dios, salve Reina del cielo, Señor.
Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso pasaje de los Hechos de los Apóstoles. En medio de esta gran disputa, entonces, el apóstol Pedro, ahora entra Pedro. Y hablábamos del tendotá, ¿verdad? Porque siempre dentro de una comunidad es esencial y fundamental. Nosotros nos realizamos en una comunidad, la comunidad implica tendotá esa peten de peguayeba. Añadeña que te penderoga puibe a pealanderu pealande sí. Pealande yo que upe tu agina y así sucesivamente. Penderen va a pojape o bebe entonces peteño ya cande, va a separar ya pone lengua ella, lleva ya cande de con ella potapea. O va a poner Dios ya cande, etcétera. Pendere jota más lleva, pero siempre dentro de un camino de grupo, dentro de una sociedad. Entonces aquí encontramos el discurso de Pedro, queridos amigos. Al cabo de una prolongada discusión, Pedro se levantó y dijo: hermanos, ustedes saben que Dios de los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Entonces, Pedro lo primero que está haciendo, queridos amigos, como tendotá, interesante también esto, no es que él se pone y dice, a ver, se la se valea, me ves en duda la se ABM, hacia haya peanga, te envío y me lleva a pillar la se ABM, a la se haya. Esto también es importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad? Porque el que maneja, el que dirige la comunidad, es una persona, ¿verdad?, que sabe, es una persona equilibrada, es una persona que mira el bien de todos, y no es que es una persona egoísta, no es una persona egoísta, ¿verdad?, sino que está abierto a todo, ¿verdad? Y uno tiene experiencia de todo, ¿verdad? Uno tiene experiencia de todo, querido amigo. Yo muchas veces dañé y tanto de eso porque incluso hasta pueden ofender a ciertas personas, ¿verdad? Ofender, digo, en el sentido de que en la relación que uno tuvo así en ciertos lugares, ¿verdad? Uno se encuentra con todas clases de personas. Yayuhu, allá. Umija cuatro y cuapá, cuántos dueños y señores. Ya me hace 28 años, a ver, allá. Nunca te dice, padre, esta comunidad aquí, ¿verdad? Padre, cuando usted diga, disponga, estamos al servicio. Si usted dice que podemos, si hay otras personas, dispone. Esta mañana voy a andar a ver, es como alguien lo a una y su país su escuela. Que yo voy allá porque éramos en bata su escuela, más o menos así te reciben en algunas comunidades, lastimosamente. Porque ustedes dicen entonces que nosotros. Y eso también puede suceder, ¿verdad? Con el tendotá también puede ser. Como también con todos, ¿verdad? Los que estamos dentro de la comunidad. Toditos estamos dentro de la comunidad. Atención, ¿eh? Cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando solamente del que está al frente o que tiene esa responsabilidad a quien se le puso, ¿verdad? Sino que sobre todo también a la misma comunidad que es disponible, que es servicial, que busca verdaderamente el bien de todos. Y eso no es fácil, queridos amigos. Lleva es fácil página porque después vos tenés que lidiar con esas personas, ¿verdad? Aquí ellos se reúnen y comienzan a mirar un poco, ver un poco, a ver qué podemos hacer.
no dejaron que solo pasara el problema, ya dijimos, porque también tenemos que solucionar. Dica tú entonces la cora, ay, este ya pestaña mañana, ya es bueno, listo, estoy conga, tu pecha, ya se también para lo icota. No, aquí también nosotros procuramos, miramos, vemos, a ver hasta qué punto podemos trabajar para hacer que las cosas funcionen mejor, ¿verdad? Bueno, ahora, la cuestión planteada por el Concilio de Jerusalén era inmensa. Tenemos que saber cuál es esta cuestión planteada. ¿Son los cristianos justificados ante Dios solo por la fe o por una combinación de fe y obediencia a la ley, ¿verdad?, de Moisés? La ley de Moisés. Porque la fe, evidentemente, que ya de por sí, esto pues es lo importante. Porque Aniga pensaba en un sentido protestante, ¿verdad? Porque alguna vez dice, basta que crean en Jesús y será salvo, ¿verdad? Sin entender verdaderamente lo que significa la fe. Porque la fe, la palabra amén, amén quiere decir adhesión. Adhesión quiere decir adherirse a los principios y valores. Es decir, de yarehuere coma porque reicua mareñanduma pende aputume apendere cobebereicua, que la fe es adherirse a los principios y valores de una regla, de una ley, como dice San Pablo, que están ya impresas en el corazón, ¿verdad? Eso ya está impreso en el corazón, entonces eso es lo que nosotros tenemos que descubrir y eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Entonces aquí es casi como una lucha, ¿verdad?, entre fe, por una parte, y obediencia simplemente a la ley. Queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando sobre este tema muy importante que nos presenta el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.